Bien, entonces en esta primera semana vamos a abordar de manera muy general el tema de la ética. O sea, empezamos con la pregunta ¿qué es la ética? Como ya les había anticipado, en este tema nosotros hacemos un abordaje de la ética como una ciencia, o sea, como una ciencia de la ética. Esto quiere decir de que no entramos en consideraciones sobre las maneras que regularía una moral o una ética para que ustedes se comporten bien o mal. No es el tema de interés entrar en una especie de proceso doctrinero, en una especie de proceso de orientación espiritual sobre sus comportamientos ni nada por el estilo, sino que aquí tratamos de enfocarnos en una perspectiva distinta, de ciencia de la ética, que pues es una tendencia que lleva algunos años, sobre todo liderada por Marcus Gabriel, un filósofo alemán que nos aporta cosas interesantes y sobre todo luminosas para este tipo de ciencias o de profesiones, ¿no? Que tienen que ver con las ciencias agrarias. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que la ciencia de la ética se ocupa de unos objetos o de unos hechos muy cotidianos, muy comunes en las vidas de nosotros, que son los hechos morales. O sea, la ética es una ciencia que estudia los hechos morales. ¿Cuáles son los hechos morales? Todas aquellas acciones en las que en general la gente considera como buenos. Esos son los hechos morales. O que al ser considerados como malos, significa que son condenados porque no se obraron o no se materializaron según las acciones morales tradicionales o según las acciones morales que son más o menos de tendencia general en la sociedad. Voy a poner rápidamente un ejemplo. Un hecho moral común, un hecho extendido en las sociedades humanas es que no se matan los bebés. Eso es un hecho moral. La mayoría estaría de acuerdo, excepto los psicópatas, etcétera, de que no hay que matar bebés. Eso es un hecho moral. Y el que lo haga, pues obviamente es visto como una anomalía, ¿no? Una especie de excepción a ese comportamiento común de reconocimiento casi universal de que no se debe matar bebés. Esa es una acción inmoral, dicho de otra manera. Es un hecho que se considera como una acción inmoral. No alimentar los bebés, el cuidado paterno-filial es fundamental. Si se viola esta regla de no alimentar los bebés, pues también se está acometiendo un hecho inmoral, una acción inmoral. No cuidar de los enfermos. En general todas las sociedades tienen una conducta bien extendida, casi universal, de cuidar a los enfermos. Incluso si son enfermos de otras comunidades, también se tratan de cuidar. No ser hospitalario. La norma obliga a ser hospitalario, es decir, es otra acción moral, otro hecho extendido de que las comunidades o las sociedades sean hospitalarias con el extranjero, con el recién llegado, con el visitante. No torturar, es otra acción moral. Los actos de tortura son mal vistos en general. Obviamente las normas universales sobre este tipo de comportamientos no se pueden ver o no se pueden tratar a pie juntillas. Es decir, es una tendencia general de las sociedades en impedir de que no se torture o que se torture a alguien por allí en cualquier esquina, ¿no? En cualquier momento o por cualquier justificación. Solamente en algunos momentos de excepcionalidad, por ejemplo, el Estado o las personas permiten la tortura y casi siempre se hace de manera oculta, sin que público esté presente, ¿no? Otros ejemplos que podemos considerar y que efectivamente tienden a ser universales, es decir, tiende a cumplirse para todos los casos o para todos los momentos y lugares de las sociedades humanas. ¿Qué pueden notar ustedes aquí? Que efectivamente las conductas que hemos referido son conductas que están sometidas o podrían estar sometidas, es también una hipótesis,
a un proceso de expansión o un proceso de universalización desde hace muchos miles de años. Es decir, las conductas, por ejemplo, destructivas con la propia comunidad, las conductas, por ejemplo, que mataban o asesinaban de forma masiva a los capturados en una guerra, por ejemplo, a los esclavos, por ejemplo, en realidad es una manera de superar el hecho de matar al enemigo. En lugar de matarlo, se esclavizaba. Ese tipo de pasos o de transformaciones de la manera de tratar a nuestros enemigos, ese proceso progresivo mediante el cual se suavizan, se pacifican las relaciones con mi enemigo, hace parte de esa acción moral que va cambiando a lo largo del tiempo en las comunidades humanas, va mejorando, por decirlo de alguna manera, y va garantizando de que no nos matemos entre nosotros, no nos agredamos, no nos violentemos de forma permanente. La acción moral, en últimas, evoluciona, entre comillas, ¿no? Tiene un proceso de evolución cultural, entre comillas, va mejorando poco a poco nuestras maneras de tratarnos, de relacionarnos. Cada vez más se supone, somos más hospitalarios, cada vez somos, entre comillas, más civilizados, cada vez más preferimos el diálogo, la conversación en la solución de los conflictos, cada vez más protegemos a los niños, construimos instituciones que protejan a los niños, no que los abandonen, protegemos a los enfermos, a los vulnerables, a los más pobres, etc. Todo eso implica que los seres humanos han desarrollado una especie de progreso moral, han progresado a través de la ampliación de estas acciones morales, ¿no? Este proceso es lo que llamamos el proceso de expansión de la acción moral o el proceso de universalización de las acciones morales. Todo esto que les he narrado lo estudia la ciencia de la ética. O sea, cómo opera eso, cómo funciona eso, qué patrones hay detrás de este tipo de cambios de comportamiento, por qué existe eso en general, por qué se presentó ese cambio de conductas en nosotros, qué fue lo que sucedió. Recordemos que los mexicas, por ejemplo, pues asesinaban en masa en sacrificios, obviamente eran asesinatos de carácter religioso, y generalmente eran comunidades tribales que se oponían a la expansión del imperio mexica, pero efectivamente era un proceso masivo de asesinatos, ¿no? De matanzas. ¿Bien? Pues bien, eso no sería bien visto hoy, ¿no? No sería aceptable hoy. Los seres humanos hemos aprendido a integrar a esos pueblos antagónicos, ¿no? A integrarlos a su propio imperio, a su propia cultura, a su propia nación, y no matarlos, más bien los aprovechan para fines económicos o otro tipo de propósitos. Bien, eso en general para que ustedes den una idea sobre lo que estamos tratando de hacer. Bueno, entonces, como les he dicho, con la historia, con distintos momentos de la historia, lo que hemos percibido es que a lo largo de ellos hay una especie de expansión del campo de simpatía de los seres humanos, entre ellos mismos. Es decir, hay un campo de simpatía o de trato altruista entre todos nosotros que poco a poco se ha expandido. Una especie de gran comunidad humana, de gran familia humana, por decirlo hoy, en esos términos. Al punto de que esa expansión de la empatía o de la simpatía ha llegado al medio ambiente. Hoy el campo de la simpatía incluso incluye los animales, sobre todo los animales domésticos, y podría ir más allá. Hoy mismo podría estar incluyendo a los ríos, a las montañas, a las reservas naturales, etcétera, etcétera. Recuerden que nosotros ya tenemos derechos otorgados a los ríos. No sé si lo sepan. En las cuencas hidrográficas específicas de Colombia ya se aplica una legislación en la cual más o menos, dependiendo de las interpretaciones, pero más o menos los ríos tienen derechos intrínsecos, tienen derechos que les son naturales a ellos. Entonces, como pueden notar, este proceso de expansión de la simpatía humana hacia lo no humano se está presentando, se está desarrollando en los hechos. Son acciones morales ya materializadas. Bueno, en general, como les he dicho, la civilización es pacificación. En términos generales, obviamente hay momentos
de crisis de este proceso, que son las guerras. Las guerras recientes, por ejemplo, podrían ser vistas como desviaciones de esta tendencia de la civilización a pacificarse. Esto es una visión, por supuesto, optimista, en la que pues, uno siempre supone que los seres humanos van a lograr superar estos escollos y van a retornar a su proceso de pacificación. No se puede asegurar, en cuanto al futuro en general, no se puede asegurar nada. Solamente se pueden suponer tendencias, pero no se puede afirmar con fanatismo ninguna de ellas, ¿no? Puede que pase la extinción, ¿no? O puede que pase que no haya extinción, ¿no? También. Entonces, estamos siempre a puertas, sobre todo con el desarrollo tecnológico actual, de matarnos a nosotros mismos de forma masiva y de acabar con la especie humana o contaminar el planeta a escalas imposibles de corregir, ¿no? O de solucionar. Bien, por eso les digo que, les insisto con esta idea de que de vez en cuando nosotros vemos pues, que hay un colapso de ese progreso moral, que esto lo puede ver o lo puede figurar claramente en las guerras nucleares potenciales que habrían, la misma crisis climática que tenemos hoy, puede ser vista como un colapso de ese progreso moral. O sea, estamos contaminando el medio que a su vez nos permite subsistir. Eso es una situación típica de colapso del progreso moral, de crisis del progreso moral. Y bueno, son posibilidades abiertas de que sigamos persistiendo en este tipo de conductas y acabemos, o al menos diezmemos la especie humana de manera tal que terminemos en un momento o en un proceso de no retorno, ¿no? Bien, los hechos morales, por eso también que se construyen a través de acciones morales, también son muy frágiles, hay que cuidarlos de alguna manera. O sea, la acción moral se va universalizando porque hay un proceso en el fondo educativo muy potente que está haciendo que esos hechos morales se sigan consolidando, se sigan expandiendo. Si todo el sistema de valores que está apoyando la educación en ese sentido colapsa, esos hechos morales se vuelven frágiles, desaparecen. Incluso podemos retornar a momentos de crisis, de tratos violentos, no pacíficos entre nuestros vecinos, entre distintas comunidades. Eso podría pasar. ¿Han visto Mad Max? Bueno, esas distopías, pues esos momentos después de crisis ambientales o de crisis civilizatorias que se figuran en las películas de Hollywood, que se llaman distopías, no sé si las han visto, bueno, ese tipo de cosas están figurando eso. O sea, un retorno a momentos, entre comillas, primitivos de la acción moral humana, ¿no? Hemos perdido el proceso acumulado de aprendizaje sobre la acción moral en general. Bien, y se puede ver de esa manera. Obviamente, las ciencias, aquí es cuando se ve con mayor claridad, las ciencias sociales y las ciencias naturales en realidad nos ayudan bastante en lo que tiene que ver con las ciencias de la ética o la ciencia de la ética, nos ayudan bastante a ampliar la comprensión de los hechos morales. ¿Por qué? Bueno, vamos a poner algunos ejemplos que son importantes mencionar, aunque más adelante los vamos a tratar. Por ejemplo, antes se creía que las sexualidades distintas a las tradicionales eran enfermedades mentales y se veían de esa forma. E incluso el sistema de valores que circulaban en la sociedad, o sea, los hechos morales que estaban todo el tiempo formándose alrededor de eso eran sumamente negativos, ¿no? Se consideraba como malo. Pues, ¿qué se ha visto, no? Pues los estudios dicen claramente que eso no es ninguna enfermedad mental. O sea, las otras sexualidades, las sexualidades disidentes, no tradicionales, etc., no son ninguna perturbación mental. Entonces, miren cómo la investigación científica arroja luz, nos ayuda a entender de que hay cosas que son puros prejuicios, mitos, especulaciones, etc. Y solamente cuando la ciencia entra en esa discusión nos ayuda a aclarar qué tan equivocados estamos.
Otro ejemplo tiene que ver con el asbesto que era perjudicial. Bueno, antes se negaba bajo toda circunstancia de que el asbesto, la explotación de asbesto, el uso del asbesto, por ejemplo en las tejas, en la tubería, no generaba ningún impacto a la salud, que no era malo, que eso era una invención de los marxistas y de los sindicalistas o de los filósofos, cualquier cosa se decía, y que no dejaban progresar al país porque no se explotaba el asbesto. Pues la ciencia arroja luces sobre el fenómeno y efectivamente se dan cuenta de que sí genera un riesgo para la salud, que el asbesto, las fibras de asbesto generan o podrían generar cáncer, fibrosis y demás, y cáncer de pulmón, etcétera, etcétera. Entonces, claro, el hecho de explotar es malo, el asbesto. Es una acción inmoral, no se puede aceptar. Y la ciencia nos fue ayudando a reconocer esto. Anteriormente, por ejemplo, las concentraciones de plomo en la atmósfera por emisiones de gasolina se consideraban inanes. O sea, no pasa nada, no hay ningún impacto a la salud. Y todos los científicos en su momento, casi todos, decían que era una especulación de los primeros ambientalistas de la época de que el ambiente de gasolina con plomo nos iba a matar, que eso era una exageración. Poco a poco la ciencia, sobre todo la ciencia disidente, la ciencia independiente, empieza a demostrar que ese plomo efectivamente nos puede hacer daño, nos puede matar. Entonces se retiró el plomo, se retiró el plomo de la gasolina, bueno, en general del combustible fósil. Entonces, fíjense que en estos ejemplos ustedes ven claramente cómo la ciencia da luces a las ciencias naturales, las ciencias sociales, empiezan a dar luces a la ciencia de la ética. La ciencia de la ética a su vez ilumina mejor el comportamiento de los seres humanos, o sea, la realización de sus acciones morales, etcétera, etcétera. Y todo este proceso se supone que va mejorando, va progresando, va expandiendo el círculo de simpatía entre los seres humanos e incluso lo va extendiendo a los seres no humanos, ¿no? A los animales no humanos y incluso a objetos inertes, objetos inorgánicos como los ríos. Bien, yo aquí no entro en más detalles, vamos a entrar entonces a los talleres que es importante en este curso. Bueno.